¿Cuáles son nuestros derechos sexuales y reproductivos? Los derechos sexuales y reproductivos son derechos humanos, tan importantes como todos los demás. Los derechos sexuales y reproductivos tienen que ver con nuestro cuerpo, con nuestra sexualidad. Con la libertad de decidir cómo queremos usar nuestro cuerpo y si queremos tener hijas e hijos. No hay persona humana que no tenga estos derechos. Los derechos sexuales y reproductivos más importantes, de los cuales se derivan todos los demás, son 3. El derecho a la salud, el derecho a la integridad corporal y emocional, y el derecho a la autodeterminación. Tener derecho a la salud significa que tenemos el derecho de mantenernos sanas y sanos. Tenemos derecho a recibir ayuda y atención médica cuando nos enfermamos. Tenemos derecho a saber cómo prevenir enfermedades. Tenemos derecho a conseguir lo que necesitamos para mantenernos sanos y curarnos. Tenemos derecho a recibir toda la información necesaria para saber cómo cuidarnos. Nadie puede obligarnos a hacer lo que no queremos. Derecho a impedir que alguien nos lastime físicamente o con insultos. Tenemos derecho a ser defendidos si alguien nos ofende o nos lastima físicamente o con palabras.
Tenemos derecho a ser respetadas y respetados. Significa que tenemos libertad de decidir. Somos libres de decidir cómo queremos vivir. Somos libres de decidir si queremos tener relaciones sexuales o no. Somos libres de decidir con quién queremos tener relaciones sexuales. Somos libres de decidir si queremos tener hijos o no. ¿Cuándo queremos tener esos hijos? ¿Cómo pueden ser violados nuestros derechos sexuales y reproductivos? Nuestros derechos sexuales y reproductivos son violados cada vez que una persona, un grupo de personas o una institución nos lastima, nos violenta, provoca que nos enfermemos, o nos embaracemos en contra de nuestra voluntad. Nos niega información, o impide que tomemos nuestras propias decisiones acerca de nuestra sexualidad y reproducción. Y sobre todo, cada vez que las autoridades se niegan a defendernos de esos daños, a darnos información o a proporcionarnos los servicios de salud que necesitamos.
Cuando nos niegan un servicio o atención médica estando enfermas o enfermos. Cuando no nos brindan a tiempo información veraz que podamos comprender en lengua de señas mexicana sobre nuestra salud sexual y reproductiva. No se le dan los servicios médicos necesarios para llevar a buen término su embarazo. Cuando a una mujer que así lo decida se le niega la interrupción legal del embarazo durante los primeros 3 meses en el Distrito Federal. Cuando a una mujer que así lo decida se le niega la interrupción legal del embarazo, en caso de violación, cuando su vida o su salud corren peligro, o cuando el producto del embarazo tiene graves problemas de salud. Cuando a una mujer embarazada que quiere tener a su bebé se le obliga a abortar por la fuerza o con engaños. Cuando se nos niega algún método anticonceptivo de distribución gratuita. Cuando nos obligan a tomar anticonceptivos sin consultar a un médico y sin nuestro consentimiento. Cuando a mujeres u hombres nos operan para no tener bebés en contra de nuestra voluntad o en ausencia de nuestro conocimiento. Se viola cuando alguien ejerce contra nosotras y nosotros cualquier tipo de violencia. Existen 5 formas básicas de violencia. Violencia física, que consiste en cualquier acto que cause daño usando la fuerza física, con alguna arma, objeto, que pueda provocar lesiones internas, externas o ambas. Es la violencia que nos hacen cuando nos insultan, nos humillan, nos gritan, nos demuestran indiferencia,
son infieles con nosotros, nos comparan destructivamente con otras personas, nos rechazan o nos amenazan. Esta forma de violencia nos puede llevar a la depresión, al aislamiento, a la devaluación de nuestra autoestima e incluso al suicidio. La violencia sexual se ejerce mediante cualquier acto que degrade o dañe nuestro cuerpo de manera sexual o que nos obligue a ejercer nuestra sexualidad en contra de nuestra voluntad y nuestros deseos. Se ejerce cuando alguien roba, destruye o retiene nuestros objetos, documentos personales, bienes y valores, derechos patrimoniales o recursos económicos. La violencia económica se ejerce cuando alguien nos controla o nos limita nuestro dinero, o cuando en un mismo centro de trabajo nos pagan un salario menor al de otras personas que realizan las mismas tareas. Cuando alguien nos viola, abusa u hostiga sexualmente. Nuestro derecho a la autodeterminación, es decir, nuestra libertad de decidir, se viola cuando nos obligan a casarnos con quien no queremos. Cuando nos obligan a tener hijos cuando no lo deseamos. Cuando nos obligan a tener relaciones sexuales contra nuestra voluntad y nuestro deseo. Cuando cambian la información mintiéndonos sobre las consecuencias de nuestras prácticas sexuales, nos meten miedo o nos amenazan. ¿Cómo podemos prevenir la violación de nuestros derechos sexuales y reproductivos? Para que nadie viole nuestros derechos, debemos informarnos sobre nuestra sexualidad y reproducción. Y sobre los derechos que tenemos todas las personas.
Es necesario entender que las mujeres y los hombres somos iguales, debemos compartir responsabilidades y tenemos los mismos derechos. Es indispensable luchar por eliminar todos los actos de discriminación que nos impiden ejercer nuestros derechos. Es necesario que las mujeres y los hombres dialoguemos y nos respetemos mutuamente. Es necesario reflexionar y dialogar sobre nuestras maneras de relacionarnos con las demás personas y sobre la manera como desearíamos ejercer nuestra sexualidad. Tenemos que aprender a exigir a las autoridades el respeto de nuestros derechos sexuales. Esto significa demandarles que se abstengan de interferir directa o indirectamente en nuestras decisiones. Tenemos que aprender a exigir a las autoridades correspondientes la protección de nuestros derechos sexuales. Esto significa demandarles que tomen medidas para prevenir que alguien viole nuestra libertad y dignidad. ¿Qué hacer en caso de que sean violados nuestros derechos? Denunciar ante las instancias correspondientes la violación a nuestros derechos sexuales y reproductivos. Acudir a alguna de las siguientes instituciones que ofrecen apoyo y orientación en caso de violación a nuestros derechos sexuales y reproductivos.